Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecida por brindarme el espacio para poder compartir parte de la experiencia vivida durante la formación en derechos humanos. Agradecimiento también al Gobierno Nacional por permitir abrir estos espacios para poder interactuar, organizar, conformar estos movimientos que permiten fortalecer la tercera vía del plan de la patria como tal, que es asegurar la paz y la seguridad en nuestro territorio. Y hablando de seguridad territorial en nuestro territorio, tenemos que hablar de convivencia ciudadana, ¿cierto? Porque debería ser el epicentro para poder transformar o transmutar esos elementos que obstaculizan, que no permiten pues, que fluyamos verdaderamente como ciudadanos y ciudadanas en el compromiso de nuestros deberes, también de derechos y garantías, a través de, diría así, de la triada epistemológica como lo es el Estado, como lo es la sociedad y también las familias. Esta triada epistemológica tiene una, vamos a decir así, una autopercepción, tanto individual como colectiva, porque yo digo que la educación debe formarse a través de una autopercepción individual, primeramente de la familia, voy detrás, como la base, como la institucionalidad organizada, como ese complemento orgánico en donde se hace la vida, se hace presente la vida desde la concepción del niño y de la niña. Bueno, el tema central de hoy es eso precisamente, los derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes, contemplados, bueno, en el vasto basamento legal, que no solamente nace solamente de Venezuela, no, nace a nivel internacional también, de todos los países del mundo, pues siempre han permitido abrir esos espacios, abanico de participación para la lucha constante, la resiliencia y generar espacios para la paz y la convivencia. En el video no aparece lo que es la introducción de esta charla, que fue una canción. Cisco Peña es el intérprete de la misma. ¿Y qué visualizaron, qué escucharon en esa canción? ¿Qué se les hace recordar de la canción? Yo primera vez que la escucho. ¿Alguien dijo? 100 años de soledad. 100 años de soledad. Muy bien, es una novela que nace en el realismo mágico, representa prácticamente la simbología de una etapa que diría de transición del poeta Gabriel García Márquez, oriundo de Colombia, país vecino, y bueno, él expresa que Macondo le llamó poderosamente la atención cuando era niño, ya que su papá lo llevó a visitar una finca, una hacienda, y vio el nombre y quedó como marcado con el nombre, y lo repetía constantemente. Alguien le dijo que Macondo era un árbol, creo, de la familia de la ceiba. Y bueno, el árbol supuestamente es un árbol que no dura mucho. Bueno, dura dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no echa muchas raíces y es inmenso, es grande. O sea que no hay un equilibrio entre, vamos a decir así, entre las medidas cuantificables que podemos decir de pronto, oye, es demasiado alto. Para sostenerse, igualmente como un ser humano. Vamos a llevarlo a la esencia de los niños. Los niños, desde pequeños podemos ver la edad cronológica de ellos y decir, wow, este niño tiene tantos años, pero te sorprende cuando te dicen, no, esa no es la edad real, tiene más, tiene menos. Y tú dices, es bastante alto, bastante alto, pero eso no significa que su mentalidad esté por encima, simplemente porque lo vemos casi de nuestro tamaño. Y hay que entender esto. Por eso es que el llamado prácticamente es la toma de conciencia. Muchas leyes que prácticamente te otorgan los deberes, derechos, garantías. Sin embargo, ¿qué hacemos con esa vasta articulación que existe entre estas, vamos a decir así, entre esta epistemología que le acabo de mencionar, Estado, sociedad y familia?
cuando en realidad nuestro contexto territorial es distinto. Y cuando hablo del contexto territorial distinto es porque figuro las familias. Las familias, no existe una sola cultura, existe diversidad cultural. Y no vamos a tomar el tema histórico de eso porque lo conocemos y no es prácticamente el tema de ahorita. Pero es importante y necesario entender esto. La cultura nos une, pero las culturas nos desunen. Y ahí es donde empieza ese vasto, vamos a decir así, vasto conocimiento quizás epistemológico de qué es la verdad, de qué es la verdad de la cultura y la realidad de las cosas. Entonces, bueno, el llamado prácticamente es a asumir con propiedad las leyes como tal, pero con cordura, con mucha cordura. En este caso, pues, menciono aquí al Estado. El Estado está haciendo grandes esfuerzos para formarnos. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos por la diputada Karina Alvarado, pues, que es el que lleva la batuta de este movimiento, han hecho, bueno, de tripas corazones, han formado primeramente en la capital, en Caracas, y posteriormente fuimos los otros estados adhiriéndonos a este proceso de formación por la lucha y la defensa del territorio, la seguridad ciudadana y la convivencia entre todos y todas. Bueno, particularmente este tema nos convoca acerca de la lucha, ¿no?, de nuestros niños y niñas, porque vemos que el derecho a la vida, que es uno de los principios fundamentales o de los hechos fundamentales de garantía, a veces se ve coartado por nosotros los adultos, a pesar de que conocemos las leyes como tal. ¿Por qué coartado? Bueno, voy a un nivel escolar, en las escuelas. Hay veces que dista mucho el acercamiento entre la escuela y la familia. Siempre se dice que sí, que hay empatía y que ahorita prácticamente con todos estos proyectos banderas y los distintos planes, programas y proyectos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en este caso, se han reactivado de una manera positiva. Pero, ¿por qué sucede cuando las encuestas nos dicen que en el 2024 más del 18% de la población entre edades comprendidas entre los 15 y 18 años se quitan la vida, el suicidio? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo así que, y más nuestro estado y también nuestro municipio, que no se escapa? Recientemente tuvimos un niño de la escuela Granja y bueno, aquí la alerta. ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿Qué estamos haciendo como comunidad? ¿Y qué estamos haciendo como familia? Los niños no son tutelados por la ley. No, ellos son sujetos de derechos. Ellos también le acobijan los derechos humanos. Esos derechos humanos que nacen desde cuándo. Se dice que, la historia dice que es del cilindro de Ciro, no sé si lo han escuchado, años 500 y tanto antes de Cristo, en Babilonia. Era el rey de Babilonia y al parecer el cilindro se debe a que era algo de barro y era como un cilindro, y ahí plasmaron algunas ordenanzas acerca de la esclavitud, donde se prohibía la esclavitud, se declaraba el derecho a la religión y se declaraba también todos aquellos elementos que incitaran hacia el raciocínio, pues, la raza como tal. Entonces, imagínense ustedes, pasa la ilustración, ¿verdad? El proceso de la ilustración, donde vemos ahí vemos a Juan Jacobo Rousseau, que es prácticamente un maestro o un educador que no sepa esta historia acerca del Emilio, pues digo yo que a duras penas puede entender lo que es el hecho educativo, el hecho de formación. Voltaire, John Locke, todos estos aportaron grandes elementos que marcaron lo que es la ciudadanía. Recuerde que antes el ser era individualista
y no llevaba ni siquiera, por lo menos decía Tales de Mileto. Tales era su nombre, pero él era de Mileto, porque el lugar donde vivía se llamaba Mileto. Entonces, desde allá. Luego pasamos a la Revolución Francesa, ¿cierto? Donde ahí prácticamente marca el hito de los derechos humanos. Muy bien. Así es. Y bueno, en nuestra Constitución, en el artículo 78, voy a los derechos del niño. Del niño, al principio era Declaración de los Derechos del Niño, ¿cierto? De manera internacional. Posteriormente, acá en Venezuela, se hace lo que es el lenguaje de género, o se incluye el lenguaje de género, que es niño, niña y adolescente. Eso aproximadamente lo tenemos en el año 2007. Luego hay una reforma, más adelante, 2015, en donde prácticamente se establecen los mismos, vamos a decir así, los derechos, garantías y también los deberes de los niños, y se hace un cambio en el sentido de la adolescencia. Entendemos que, ¿por qué se hace este cambio en el proceso de la adolescencia? Puesto que en nuestro país ha sido objeto de, vamos a decir así, la manipulación de la información y de la comunicación por medio de nuestros adolescentes. Entonces es muy fácil decir, vaya, realice este hecho, pero no lo vas a pagar porque la ley te cubre, la ley te protege, porque eres un menor de edad. Entonces, en vista de estas situaciones, cuando habían hecho delitos, vamos a decir así, penales, pues la ley fue un poquito más estricta en cuanto a estos elementos. Por eso es que ahorita la sociedad anda altamente furiosa porque se anda maltratando a la juventud, a los adolescentes, pero no es eso, es una forma de protegerlos del monstruo, del enemigo que no está presente, vamos a decir así, de manera presencial en los elementos, no puede figurar ante una pantalla televisiva, pero lo puede hacer un niño. Entonces todos estos elementos se han, vamos a decir así, se reducen gracias a ¿qué? A nuestras ordenanzas. Hay elementos también que no se figuraban, lo que eran en los derechos, vamos a decir así, del niño y niña, en las declaraciones y convenciones a nivel mundial, en lo que es el tratar, cómo tratar a los niños, niñas y adolescentes, cómo es la responsabilidad o la corresponsabilidad del Estado y de las familias. Y todos estos elementos fueron incorporados en lo que se reduce en la LOCNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, regreso atrás con Macondo. ¿Por qué al inicio se presenta esta canción y se da la introducción? Puesto que Macondo me llamó poderosamente la atención porque yo leí la novela 100 años de soledad cuando estaba en el liceo. Precisamente estaba en tercer año, en castellano y literatura. Pero obligada, de verdad que no le entendí nada. Yo no entendí nada de la novela. Y quizás tampoco entendí la orientación que me dio el profesor en ese momento. Estaba buscando algo parecido en un tema de investigación, o un tema de formación con lo que es el movimiento de derechos humanos. Y traté de buscar esos elementos novelísticos, artísticos, y me encontré con Macondo. Ahora, si recordamos la novela, hay varios personajes, ¿verdad? Era la familia Buendía, y esa familia Buendía fundó Macondo. Y Macondo describe el autor que Macondo se formó bajo un valle, casi un valle. Había un río de agua cristalina, 20 casas construidas con material de bareque y barro. Y existía la flora, la fauna, en su pleno esplendor. Es decir, esto nos conlleva a que la naturalidad de las cosas nos permite fluir como familia, como comunidad, como vecinos, como amigos, como maestros, como abogados, como ingenieros. Nos permite fluir y tener un equilibrio entre lo que es la belleza, lo que es la armonía. Lo que es belleza, armonía y equilibrio
Son 3 elementos quizás que nos cuesta mucho conseguir. Y la belleza no es la parte simplemente superficial. La belleza es la razón de ser de nosotros como ciudadanos, como seres vivos. La armonía tiene que ver con nuestro lenguaje y de por ende el lenguaje entra a la cultura, entra a la educación. Y el equilibrio es como tratamos de solventar esas vicisitudes que se nos presentan a diario y que se reducen mucho en lo que es el poder de la resiliencia. Esos 3 elementos deben estar articulados en nuestras vidas para poder alcanzar lo que muchos, diría, autores, escritores, antropólogos, entre otras, han tratado de buscar en sus teorías y en sus escritos, en sus producciones. El equilibrio. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que es la dignidad humana. Y la dignidad humana no es simplemente tener un basamento legal muerto. O sea, la acción de ese basamento legal, acorde a nuestra realidad contextual. Por tanto, la norma existe, pero no es como que yo como comunidad pueda establecer los derechos de los niños y adolescentes partiendo de mi realidad, de mi sitio, y el confort que permitan que todos y todas se beneficien, no unos cuantos, sino todos. Ahora, vuelvo a Macondo. Macondo pasó un proceso cíclico de vida, casi 7 generaciones, y de las 7 generaciones se repetían hasta con más intensidad los errores. ¿Por qué? Porque no había el reconocimiento, no había la claridad. Es decir, llega una empresa bananera, describe el autor, en el espacio de Macondo, era natural, pero llega una empresa bananera, había mucho, me imagino, la producción del cambur, y se instaura esta empresa. Muchos lucharon por eso, como Úrsula. Úrsula era el esposo de Arcadio, José Arcadio, que era el personaje principal. De él, pues, un hombre muy visionario, un hombre que trazaba sus metas, pero se entretenía. Se entretenía en cosas elementales, en cosas menos interesantes e importantes para vamos a decir así, la transmutación o transformación del espacio territorial, de su lugarización. Aparece otro personaje que es, vamos a decir así, como un etnólogo que llega a ese lugar para conocer los espacios y poder descifrar qué sucede de ese espacio y poder manipular, porque cuando yo tengo el conocimiento tengo poder, pero ¿cómo estamos utilizando ese poder? Todo depende de la doctrina que utilice para dar o emprender hacia ese poder. Lamentablemente, él siguió orientaciones de Melquiades, se llamaba este señor, y Melquiades prácticamente pues lo utilizó. Se entretuvo, no hizo nada, viene la otra generación, cometió mismos errores y así sucesivamente, hasta que el hijo, uno de las descendencias de Arcadio, se da cuenta que ya no puedo hacer más nada y ve que ya el árbol va a caerse. Decide revisar los manuscritos de Melquiades y se da cuenta que Melquiades ya sabía todo. O sea, ya sabía, Melquiades venía con un propósito de destruirlos. Ya estaba escrito. Entonces, en este particular es la toma de conciencia, que en nuestra vida repetimos tantos elementos errados, tantas formas de cultura, de crianza hacia nuestros niños y niñas, que prácticamente nos destruimos. O sea, tanto amor le tenemos a nuestros hijos que los destruimos. O sea, somos como demasiado, la sobreprotección. Ajá. El ser demasiado autoritario, el autoritarismo también hace cometer errores. ¿Por qué? Porque van a ser seres sumisos toda la vida y siempre van a buscar quién los manda, quién los guíe, quién los orienta. Ahora, cuando hablamos con el niño desde pequeño, desde la concepción, como lo estipula la ley, porque son sujetos de derecho
desde la concepción. Entonces, y son de por sí humanos, no son pequeñices. Pero que la edad cronológica sí. Hablarles claro desde el nacimiento, desde el vientre, desde que están en nuestro vientre, hablarles claro, con un poquito de tono. Cuando estoy un poquito molesto, utilizo un tipo de tono, y cuando estoy alegre utilizo otro. El niño se adapta a ese tipo de lenguaje, y cuando el niño se adapta a ese tipo de lenguaje, no permite que en la escuela lo manipule, lo humille. Y así acabamos el bullying. No hay otra forma de hacerlo. No son las charlas, no son los talleres, no son las horas de formación que dedicamos para encontrar lo que todos queremos, ¿no? Una felicidad suprema. Que la felicidad suprema no solamente se reduce en los bienes materiales, sino se reviste de la parte esa escéptica que le llamamos espiritualidad. Entonces, bueno, el llamado de conciencia es ese, a seguir, a continuar buscando prácticamente los elementos que pudiesen concatenar y que puedan abrazar a cada niño y niña en la adolescencia. De seguro, como les formemos, ellos van a ser más adelante. Y agradezcan a sus papás, que estamos grandes. Nosotros los adultos, digo yo, que somos de pan. Somos padres, somos adultos y ahora somos niños. Pero hay que agradecer a nuestros padres, que gracias a ellos el derecho a la vida lo hicieron bien, porque estamos con vida. Estamos con vida. Y el resto de los derechos y garantías se van de por sí, solos. De por sí. Cuando el derecho a la vida es educar bien, es enseñar bien. En la mesa, el lugar del papá debe estar, para que el papá nunca falte. Son elementos, el lugar, y ahí nadie se sienta, esté o no esté. Elementos de disciplina, no es de control, de disciplina, y saber que cuando llega el maestro, la silla del maestro se respeta. ¿Sí? Cuando llega el papá, por turno, si son varios hijos, ¿dónde están las sandalias o las chancletas de mi papá, o la chola, como ustedes le llamen? Cada quien para que cumpla sus responsabilidades, es parte del amor. Y tantos elementos, yo digo que en la mesa se configuran tantas cosas, tanto se destruye como se construye. En la mesa donde desayunamos, cenamos y almorzamos. Bueno, esta es una parte que no traigo tanto las leyes como tal, porque yo puedo tomar la ley, la lona, y cuando se me presenta una situación yo la busco, ¿ves? Es como de consulta, ¿cierto? Pero la importancia de la ley es el hecho social. Sin hecho social, ¿para qué la ley escrita? La cuestión es trabajar en el hecho social primero, y luego, cuando ya no podamos en el hecho social, pues vamos a las leyes y que se ejecute la ley como tal. Bueno, de verdad, agradecimiento infinito por el tiempo que dedicaron para escuchar esta charla, ya que forma parte de los requisitos emanados a través de la Coordinación de Derechos Humanos a nivel nacional. Bueno, para poder certificarme como promotora de los derechos humanos y embajadora de los mismos.